Estás escuchando De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Piel a Cabeza. Hoy estamos aquí con Marta García. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, encantada. Muchas gracias. Hola Marta, encantada de tenerte aquí. Gracias. Bueno, Marta es nada más y nada menos que la CEO, la mismísima CEO, que me hace mucha ilusión decir esto porque es una mujer muy joven. Bueno, lo que quiero decir es que es mujer, me hace mucha ilusión una mujer joven como CEO de una empresa y encima biosanitaria. Y es que es la mismísima CEO de Prospera Biotech, que es una empresa dedicada al desarrollo de productos neurodermatológicos, ahora hablaremos de qué significa esto, para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen pues pieles sensibles y alguna otra alteración de la piel. Ya sabéis que el sistema nervioso periférico es esencial para la vida, pero muchas veces sufre alteraciones que desembocan, pues por ejemplo, en una hiperactivación, ¿no?, de ese sistema nervioso de la piel. Y además, como la piel es un órgano que ya sabéis que está muy relacionada con la mente, pues todos estos receptores al final terminan manifestando problemas como el picor, el dolor, el ardor, los hormigueos, la sudoración excesiva y muchas otras molestias, muchas veces muy incapacitantes, de las que hablaremos hoy. Y al final, Prospera Biotech es una spin-off, ahora nos explicará Marta qué es exactamente esto, de la Universidad Miguel Hernández, y su labor es investigar los desequilibrios del sistema nervioso periférico de la piel y desarrollar productos innovadores para ayudar a mitigar todas estas molestias y recuperar ese buen aspecto y esa salud de la piel. Gracias, Marta. Muchas gracias por la introducción. Sí, así es. Prospera Biotech es un spin-off que es una escisión de la Universidad Miguel Hernández. Es una empresa que surge del Instituto de Biotecnología Sanitaria de esa universidad y lo que hacemos es básicamente transformamos toda la investigación que se lleva a cabo allí en productos de los que la sociedad se pueda nutrir, de lo que la sociedad, la gente les pueda beneficiar. Nos tienes que contar ahora bien todo el storytelling detrás de esta fundación de startup por científicos, que además sois un grupo multidisciplinar súper válido, no paran de investigar, de publicar, de hacer un montón de cosas. Pero antes de todo vamos a presentar a Marta García Escolano, que tenemos aquí a toda una eminencia. Ella es licenciada en biotecnología y doctora en ciencias de biomedicina, pero que ha tenido una experiencia internacional impresionante. Ha estado en centros de investigación como la Universidad Albert Ludwig en Freiburg, en Alemania, y también en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, que yo también estudié allí y es un centro, ya sabéis, muy focalizado en cáncer, pero donde se están desarrollando todas las tecnologías más punteras. Pero es que además de toda la formación sanitaria, biosanitaria que tiene, además tiene mucha formación empresarial. Ha realizado muchos cursos, másteres, incluso uno de emprendimiento impartido por el MIT Sloan School of Management en Cambridge, Cambridge en Estados Unidos. También en la Fundación Rafael del Pino, donde ha hecho también estudios de marketing farmacéutico. Es en la Escuela de Negocios, también ha hecho un MBA, que esto me da mucha envidia, que yo siempre he querido hacer un MBA, pero en ese caso, Marta, internacional, en el Fundesen Business School, y fue el mejor expediente, que ya tiene WhatsApp, que a mí siempre me decían, a ver si entras, ¿no? Me decían que para un MBA, además, te tienen que admitir, o sea, no entras, no pagas si entras, te tienen que admitir, pero ella encima fue el mejor expediente. Y hoy en día, como os decíamos, pues es directora ejecutiva de esta spin-off de la IDIBE, de la Universidad Miguel Hernández, que se llama Prospera Biotech, que está orientada a ese desarrollo de productos neurodermatológicos y que, están haciendo una labor impresionante, pero es que además Marta, en 2020 fue seleccionada por la aceleradora de talento Celera como una de las 10 jóvenes españolas que pasaron a formar parte de su programa de liderazgo femenino, ¿no? Así que nada, además es profesora, es que no colabora en múltiples proyectos sociales, pero yo creo que lo mejor es que nos cuentes tú y sobre, quién es Marta García Escolano, pero sobre todo cómo empezó lo de Prospera Biotech, porque me gusta mucho la historia de esta startup tan científica, tan innovadora, que viene de la universidad. Pues muchas gracias por la presentación, Ana. Pues Prospera viene del IDIBE, como comentaba, el grupo del profesor Antonio Ferrer. Ellos llevan más de 25 años estudiando el sistema nervioso periférico y concretamente las terminaciones nerviosas de la piel, cómo funcionan, con qué otros elementos de la piel interaccionan, qué ocurre cuando estos se desequilibran y poco a poco esa investigación fue dando lugar a una serie de moléculas de las que veíamos que podían tener
tener una función de las que nos podíamos aprovechar, ¿no? Que podían tener una función de la que la sociedad se beneficiase. Y así fue como surgió la idea de empezar con Próspera. Concretamente nosotros empezamos por un problema que ocurre a los pacientes oncológicos, por una neuropatía que ocurre como consecuencia del tratamiento con quimioterapia. Y así, a finales de 2019, pues hicimos el registro de la empresa en Alicante, y a principios de 2020, concretamente en enero de 2020, empezamos a ponernos en marcha lo que era toda la actividad de Próspera propiamente dicha. Y muy poquito después, en marzo, pues no os tengo que contar lo que pasó, que todos nos fuimos a casa encerrados. Efectivamente, de hecho te he escuchado en alguna otra entrevista de otros podcasts contando un poco esto, ¿no? ¿Cómo empezasteis con el desarrollo? Que, por cierto, totalmente de acuerdo. O sea, además yo creo que es súper... Bueno, la neuropatía periférica, para los que no lo conozcáis, es una patología que vemos en la piel muchas veces en el contexto de pacientes oncológicos, es decir, pues un paciente oncológico que está en tratamiento con una quimioterapia o incluso con inmunomoduladores hoy en día, es decir, fármacos mucho más modernos que no suelen dar problemas, que tiene un cáncer, es decir, que realmente necesitas tratarle, necesitas salvar su vida por ese fármaco, y muchas veces tienes que suspender esos fármacos que le van a salvar la vida por un problema en la piel, porque ese paciente con esa neuropatía no puede, es que casi ni abrocharse los pantalones, ¿no? Entonces, esto que parece muy banal, los problemas en la piel, pues tener gente que está desarrollando moléculas innovadoras para que muchas veces ya no con otros fármacos, porque los pacientes oncológicos lo último que necesitan es añadir aún más fármacos a todo ese arsenal terapéutico que tienen, sino que muchas veces con productos cosméticos, porque al final ellos están intentando todo esto aplicarlo a través de la vía tópica, ¿no? Con cosméticos, etcétera, pues cómo puede mejorar, ¿no? Entonces tuvo que ser un palo, ¿no? Estar investigando tanto tiempo, que además estabais reclutando pacientes para el ensayo clínico, y de repente llega la pandemia y tuvisteis que pivotar, ¿no? Un poco. Bueno, esto es lo que consiste la innovación y la creatividad. Al final tuvisteis que iros hacia otras áreas, ¿no? Así es, tú lo has dicho muy bien, efectivamente. Nosotros veíamos que la neuropatía periférica lo que ocurre es que los tratamientos de quimioterapia están afectando también a las terminaciones nerviosas. Entonces, para decirlo así llanamente, lo que están haciendo es hiperactivarlas. Una terminación nerviosa que vamos a decir que se activa cuando existe algún peligro, cuando la piel, el sensor de la piel detecta que hay algún peligro en forma de pues, acidez o en forma de algún bicho que está por aquí merodeando, me activo y doy lugar a picor, pues lo que ocurre con la quimioterapia es que está activándolas constantemente. Por lo tanto, las personas están sufriendo una serie de picores, de hormigueos, de incluso entumecimiento, que no responde a un peligro real, sino a un efecto secundario del tratamiento con quimioterapia. Y nosotros teníamos estas moléculas que creíamos que, formuladas en una crema, pues podían ayudar a mitigar estas molestias y sobre todo a que pudieran continuar con el tratamiento hasta el final. Ponemos todo el estudio en marcha, lo pasamos por los comités de ética, y cuando ya tenemos la aprobación, pues claro, llega el COVID. Y entonces nos encontramos, imagínate, si no podían ir, ni los propios pacientes con cáncer podían ir a los centros de día a darse sus tratamientos por el COVID, imagínate nosotros que éramos un spin-off de una universidad, que íbamos a hacer un estudio súper chiquitín, es que no querían ni saber nada de nosotros. Y en ese momento decimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Al principio los primeros 15 días aguantamos, porque dices, bueno, 15 días, vamos a ver, yo creo que todos ahí estábamos un poco... a ver qué pasa, ¿no? Pero ya cuando pasaron esos 15 días decimos, un momento, esto parece que va para largo. ¿Qué hacemos? ¿Nos cerramos? O sea, tal cual hemos abierto hace unos meses, cogemos y cerramos. Oye, ¿qué tenemos? Y entonces vemos, bueno, tenemos una crema que funciona muy bien contra el picor, porque ya teníamos hechos todos los ensayos de seguridad, teníamos hecho todos los ensayos de eficacia en los que se veía que tenía un poder antipicor muy fuerte, y la tenemos ya. ¿Qué hacemos con esto? Pues pivotamos, como tú bien te has dicho, vamos a sacar una línea para la dermatitis atópica. Y así fue como sacamos Nocisense, que son unos productos para la dermatitis atópica, que es el componente principal que tienen es eso, que son productos neurodermatológicos, neurocosméticos contra el picor. Y fue el pivotaje. Luego, conforme pudimos ir continuando haciendo el ensayo clínico, el estudio clínico que estábamos haciendo, continuamos, y ya en 2022 fue cuando conseguimos sacar un Capsisense que los resultados fueron bastante positivos. Sí, que además todos estos productos, luego hablaremos, los bajaremos a tierra, pero que ya se están usando en muchos lugares, tanto en gine como en derma, y es toda una revolución. Pero sí, efectivamente, seguro que muchos de la gente que nos está escuchando están diciendo, bueno, que no habéis dicho ni de qué vais a hablar hoy. Hombre, obviamente en el título seguro que habéis visto el tema, pero efectivamente es un laboratorio neurodermatológico, ¿no? Y al final, claro, en este podcast nos gusta mucho esta relación mente-piel. Es un podcast, podemos decir, también neurodermatológico, y yo creo que tendríamos que
empezar explicando qué es exactamente la neurodermatología, que quién mejor que Marta para contárnoslo. Pues sí, esto puede ser perfectamente un podcast neurodermatológico, porque es de piel a cabeza y de cabeza a piel. La neurodermatología no es más que esa rama de la dermatología que se encarga del estudio del papel que tiene el sistema nervioso periférico en la piel y en los desequilibrios que se producen en la piel. Yo creo que no es ningún secreto si digo que hace un siglo la piel era únicamente el escudo que nos protegía de lo que había afuera, ¿no? Y que durante estos años, a pesar de que es un órgano que se ve mucho y que está, bueno, obviamente lo que vemos de todas las personas es la piel, en estos últimos años todas las investigaciones que se han hecho que nos han ayudado a entender el papel real que tiene la piel y lo importante que es en todos los procesos biológicos, bueno, ha sido tremendo, ¿no? Y fue ya después de los años 50 cuando se vio que tenía un papel inmune muy importante, y ha sido en estos últimos 20 años cuando se ha visto también que el papel neurosensorial es muy relevante para la salud. Y ahora probablemente me dirás, bueno, Marta, pero se sabe desde hace mucho tiempo que en la piel existen terminaciones nerviosas y que tenemos el sentido del tacto. Pues hombre, claro que sí. Lo que estamos viendo ahora es que este sentido del tacto no es únicamente receptor, sino que también juega un papel fundamental como mediador y regulador de la respuesta inmune y de muchas otras condiciones patológicas que se dan en la piel. Oye, qué bien que hables de cómo la piel es mucho más que una coraza o algo que nos protege, y qué bien que hagas esta referencia un poco al sentido del tacto, pero es que la relación mente-piel, que lo hemos hablado en este podcast muchas veces, va mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cosquillas, el hecho de que es tan triste como que no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos, precisamente porque una vez que tu mente sabe que te vas a hacer cosquillas, ya ese efecto sorpresa se pierde, ¿verdad? Sí, súper interesante. Y también tenemos, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? Nos contabas tú antes que hemos estado charlando con Marta el tema del enrojecimiento, por ejemplo, ¿no? Claro, hay un montón de ejemplos cotidianos en los que se evidencia esta relación entre el cerebro y la piel. Imagínate que ahora mismo entrase aquí Brad Pitt. Yo me pondría roja. Si me habla, yo me pondría roja. Y realmente eso es lo que estamos viendo, es un estímulo totalmente mental, que es que, bueno, entra una persona que me pone nerviosa y de repente se está evidenciando en la piel. O palidecer cuando nos dan un susto, ¿no? Que también es un estímulo mental y que una persona que no ha visto el susto te ve y te dice, oye, ¿qué te ha pasado? Parece que hayas visto un fantasma. Y lo ve por tu piel. O sea que la relación entre el cerebro y la piel es constante y bidireccional. Bueno, y los escalofríos. Yo el otro día me desperté en mitad de la noche que había tenido una pesadilla y te prometo que sentía, o sea, perfectamente por mis piernas el hormigueo, que digo, además estuvo un buen rato. ¿Cómo es posible que por un tema mental tengas esa sensación, ¿verdad?, en las piernas? O Rosa, que nos cuenta cómo el cerebro, esto nos lo puedes recordar, que yo sé que lo has contado, pero cómo nos prepara el cerebro ante una caricia, ¿no? No es lo mismo que te toque, ¿no? Como era el médico de turno que... Sí, efectivamente, este ejemplo que lo hemos puesto ya en este podcast varias veces, que es la diferencia, ¿no?, entre si te encuentras con una persona como la que he mencionado aquí Marta, Brad Pitt, y además, pues realmente aparece porque has tenido una cita con él. Claro, tú ya anticipas este encuentro con esta persona, empezáis a hablar, ¿no? Tu piel ya está preparada para que cuando esa persona te toque salten chispas, ¿no? Y no sería lo mismo si la cita que tienes con el médico, que te hace una exploración física y... pues no, en principio no vas a sentir nada, ¿no? Puedes sentir incluso miedo. Bueno, depende del médico que te toque. Todo se ha dicho, ¿eh? Que también puedes sentir cosquillitas. Sí, pero lo que estamos, es decir, al final el estímulo táctil es el mismo. Es decir, ha puesto a lo mejor sus dedos en tu hombro, por ejemplo, ¿no? Tanto el médico como esa persona. Pero qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia que con uno ni te enteras y con esa otra persona, antes de ya, conforme se está acercando, es que efectivamente se notan las chispas, la piloerección, ese músculo erector del pelo poniendo los pelos de punta, ¿verdad? Pero bueno, Marta, y volviendo un poco a todos los trastornos neurodermatológicos, ¿cómo vosotros vais desarrollando, o sea, desde un punto de vista también de lo que vais investigando, en qué patologías habéis investigado más? ¿Cuáles son las típicas ¿no? Podemos hablar de las más típicas, las patologías más típicas de neurodermatología. Luego, ¿cómo decidís en qué seguir investigando? Y luego, si queréis, vamos analizando una a una, porque yo creo que habrá que hablar un poquito de la piel atópica, de la piel sensible, etcétera. Fenomenal, claro. Pues mira, nosotros al principio lo que hacemos es caracterizar, bueno, lo que se hizo hace ya muchos años es caracterizar muy bien cuáles son los componentes que forman parte de este sistema nervioso periférico, ¿no? Y entre estos componentes hay una serie de receptores que se conocen como nociceptores, que noci significa daño, ¿no? Y entonces son como los receptores del daño. Estos receptores que tenemos en la piel son muchas veces conocidos como canales TRP, ¿no? Son este sistema de alarma que yo comentaba, ¿no? Se activan en un rango de temperaturas muy concreto o ante determinadas sustancias que cambian el pH muy concreto, y lo que se encargan es de dar una señal local
y luego también sistémica, ¿no? Dan una señal local que puede ser en forma de picor, de dolor, de frescor, que tú lo notas en la piel, pero luego también mandan esa misma señal a través de los neurotransmisores al cerebro y ya el cerebro implica otros sistemas como puede ser, por ejemplo, el sistema motor. Pues este sistema que funciona muy bien y que es tan necesario para la vida, a veces se desregula. A veces vemos, pues eso, lo que comentaba antes, que está hiperactivado o que no está funcionando o que existen otra serie de desequilibrios. Y nosotros lo que estamos viendo es que hay muchas enfermedades y muchas condiciones en la piel que no llegan a ser del todo patológicas, pero que sí que son condiciones que afectan al día a día en la que existen defectos en el comportamiento de estos receptores. Por ejemplo, tú has comentado muy bien antes piel sensible. Piel sensible al final es un poco caja desastre en la que se meten un montón de pieles reactivas, ¿no? Que responde de distinta manera ante estímulos cotidianos. Y tú comentabas la dermatitis atópica o la dermatitis de contacto. Totalmente, o sea, ¿por qué una piel de repente ante un cambio de estación o ante un cambio de tela en la ropa que estoy utilizando o ante un estímulo totalmente cotidiano de repente da picor? ¿Por qué? Pues que tiene esas terminaciones nerviosas, se están hiperactivando ante estímulos que no son nocivos, ante estímulos que no suponen ningún daño para nosotros. Y están dando lugar a picor y están haciendo que tú te rasques y que además la barrera cutánea que tienes se esté deteriorando. Efectivamente, o sea que vosotros sobre todo empezasteis investigando, o sea, entiendo vuestro primer producto fue para neuropatía periférica, pero ahora estáis también muy centrados, que esto nos da una alegría a los dermatólogos, también en prurito, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. Comentaba el caso de la dermatitis atópica que tiene picor, pero también hay otras condiciones porque el picor, y esto está muy relacionado con el capítulo que habéis hecho hace poco con el doctor Vargas, que hablaba del dolor como enfermedad o el dolor como síntoma. Ocurre exactamente lo mismo con el picor. El picor puede ser una enfermedad en sí misma, que es el picor crónico. Y además, bueno, tú dices, joder, el picor es una enfermedad, bueno, pues no te vas a morir. No te vas a morir, pero es que igual no puedes dormir. Efectivamente. Por ese picor. Igual yo recuerdo un caso de una persona que nos escribió desde Argentina que decía que claro, que le afectaba el humor y que ya estaba afectando a su relación personal con su mujer. Entonces, pues puede tener unas implicaciones muy notables en tu día a día. Por lo tanto, este picor, ¿qué hacemos con él? Pues tradicionalmente, desde el punto de vista de la medicina, siempre lo que se ha hecho es inmunosupresores, corticoides. Siempre, tanto en crema como en pastillas. Como orales, exacto. Y yo lo que estoy haciendo con ese inmunosupresor es, como su nombre indica, actuar sobre el sistema inmune. Pero no estoy actuando sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso continúa hiperactivado. Por eso cuando dejamos el inmunosupresor a veces se produce el efecto rebote, porque no estoy actuando sobre uno de los componentes principales del picor, que son las terminaciones nerviosas. Y ahí es donde nosotros actuamos desde Próspera. Qué bueno este matiz, porque además nosotros, es verdad, casi todo el picor lo tratamos siempre con corticoides tópicos, orales, intravenosos. Es verdad que son inmunosupresores, vamos al sistema inmune, no lo había visto así. Pero también a la vez que te escuchaba hablar, me acordaba que no siempre es así. Hay casos, simplemente muy pocos, pero a veces sí que recurrimos tanto a anestésicos para un poco paliar tópicos en crema o a la capsaicina famosa, que vosotros empezasteis un poco, claro, investigando moléculas similares a la capsaicina, pero que no tengan los efectos secundarios de la capsaicina, ¿no? No sé si nos puedes ampliar esto, porque lo primero, explicar qué es la capsaicina, perdona Marta, cuéntalo tú que seguro que lo cuentas mejor. Claro, genial. Pues la capsaicina es el ingrediente activo de los pimientos picantes, ese es de los jalapeños. Es que nos destroza la garganta, que luego también te destroza, también pica hasta cuando vas al baño a echar lo que has comido, hasta cuando luego lo expulsas, hasta en el ano se produce prurito, o sea... Sí, eso es, porque tenemos ese receptor que se llama TRPV1. Este receptor es un receptor muy importante porque, mira, se activa con temperaturas por encima de 40 grados, que es cuando empiezan a ser temperaturas malas, cuando te quemas, sí. Y se activa también con la capsaicina. Y de hecho, si tú piensas, ¿qué pasa cuando me quemo? ¿Qué sensación tengo? Pues sensación de ardor y de picor. ¿Qué pasa cuando me como un jalapeño? Que tengo sensación de ardor y de picor. Es el mismo y receptor. De calor también. Y de calor, exacto. Incluso activa la sudoración, que luego también va muy enlazado con otra vía de investigación que nosotros tenemos, que es esa sudoración excesiva. Pues eso es la capsaicina. ¿Qué pasa? La capsaicina es que es una molécula muy interesante porque tiene una actividad dual. En una primera instancia, cuando tú te tomas un jalapeño, te pica mucho y te quema mucho, pero si tú ya te lo tomas todos los días, si tú tienes una exposición prolongada, tiene la capacidad de desensibilizar el receptor. ¡Qué bueno esto! No lo sabía. Claro, y entonces ya no te pica más. ¿Qué pasa cuando una persona está muy acostumbrada a comer picante? Que ya come una comida con picante y ya no le pica, y sin embargo tú lo pruebas por primera vez y esa misma comida a ti te pica un montón. ¡Qué bueno! Perdona que te corte, pero es que hace poco nos hicieron una demostración, nuestro camarero nos cogió
el mismo bote de Tabasco y se tomó 3 o 4 cucharadas que yo pensaba, este chico se va a morir, claro, pero había hecho una desensibilización progresiva. Él todos los días tomaba picante, por lo tanto no... Eso es, así funciona. Y entonces lo que hace es desensibilizar el receptor. Esto en medicina hace unos años, bueno, estamos hablando yo creo que de los años 80, se pensó, jolín, pues qué interesante, voy a coger y voy a tratar los dolores crónicos y los picores crónicos que son por una hiperactivación de TRPV1 de este receptor, los voy a tratar con cremas de capsaicina. Eso lo llevamos haciendo muchos años los dermatólogos, o con parches. Eso es. ¿Qué ocurre? Que vale, sí, la crema de capsaicina te va a quitar ese picor, ese dolor, pero lo primero que te va a producir es sensación de ardor. Entonces tú dile a una persona que está sufriendo picor, no, ponte esta crema que te va a picar más y te va a arder y ya en 4 o 5 días te va a dejar de picar. Pues imposible, porque al final no hay adherencia a los tratamientos. Pero es que encima los parches de capsaicina, que son capsaicina al 8%, se tienen que aplicar con anestesia local de la sensación de ardor que generan. O sea, estamos hablando de mucha sensación de ardor. Incluso hay algunas evidencias que dicen que se puede acumular en la dermis y que con la radiación ultravioleta dar lugar a metabolitos potencialmente cancerígenos. Por lo tanto, tiene sus efectos secundarios, claro. Exacto. Conociendo esto, pero conociendo el poder que puede tener TRPV1 en aplicaciones clínicas y conociendo estas características no tan buenas de la capsaicina, el IDIVE junto con algunas universidades internacionales, la Universidad del Piemonte Oriental, lo que hicieron fue desarrollar toda una batería de moléculas que actuaban como la capsaicina, pero que no tenían los efectos secundarios de la capsaicina. O sea, son moléculas que cuando te las aplicas en la piel no queman, no arden, pero sí que son capaces de quitarte ese picor y ese ardor que tú estás sufriendo, pues por lo que sea, o porque tienes una hiperactivación, o porque te ha picado un mosquito, o porque tienes una quemadura del sol, y que son moléculas que de momento no está usando nadie más que vosotros, ¿no? O sea, son patentes desarrolladas por la universidad que estáis intentando aplicar en los productos cosméticos, ¿no? Eso es. Hay una molécula que se está dedicando al farma y que va por la vía farma, que se está desarrollando un fármaco para la psoriasis, y luego hay una serie de moléculas que tienen características cosméticas que son las que nosotros utilizamos desde Próspera para las distintas condiciones en las que investigamos. Claro, y entonces, bueno, aprovecho para deciros que os quedéis hasta el final del episodio porque, como sabéis, os hemos puesto una cajita de preguntas en Instagram avisando que venía Marta, que nos iba a hablar de estos temas, y nos habéis mandado muchas preguntas, algunas muy interesantes, así que aprovecho para que os quedéis, que luego vamos a resolver dudas muy prácticas al final, pero sí, que al final lo que estáis haciendo es desarrollar, ¿no? Sobre todo, yo creo que la neurodermatología es sobre todo útil en dermatitis atópica, como hemos dicho, estos pacientes tienen mucho picor, muchas veces incoercible y muy relacionado también con el estado emocional, para el prurito como tal, es decir, el picor crónico, como decía Marta, cuando el picor es una enfermedad porque no encontramos nada. También para vulvodinia, que no nos olvidemos que las mucosas también pican, también molestan, también producen sensaciones que afectan muchísimo a la calidad de vida, ¿no? La vulvodinia, bueno, si nos quieres hablar un poquito de la vulvodinia. Sí, las vulvodinias y la sensibilidad en la zona vulvar. Aquí además tengo que comentar que nosotros cuando empezamos esta línea de investigación un poco más en GINE, toda la literatura, todo lo que veíamos era, bueno, afecta al 8% de las mujeres, afecta al 10%, tal. Y ahora que lo hemos sacado al mercado Vulvisense en julio, bueno, puedo decir que afecta muchísimas más por la respuesta que estamos viendo. Los ginecólogos nos dicen que es de las cosas que más van las mujeres a consultas precisamente por esto, porque sufren picores como consecuencia de la sequedad, picores como consecuencia de vulvodinias, tienen picor en la zona íntima. Y al final es que piensa que, claro, la mujer está todos los meses sometida a una fluctuación hormonal. Esa fluctuación hormonal, bueno, se produce mes a mes, pero luego también hay unos picos muy grandes antes de la menopausia y durante la menopausia y luego también en la adolescencia cuando se produce la primera menstruación. Y tenemos unos picos hormonales que obviamente cambian el pH de la zona íntima y que esto puede dar lugar a que vaya frecuentes infecciones, a que bueno, pues que las células de la piel, si hay una acidificación, pues el estrato córneo quede un poco más delgado y que todo esto da lugar a que las terminaciones nerviosas estén más expuestas y se activen más fácilmente por estímulos externos, como puede ser, por ejemplo, el roce con la ropa interior o utilizar una ropa interior sintética. Entonces, al final lo que tenemos es una molestia muy incapacitante, porque te incapacita a la hora de hacer deporte, te incapacita a la hora de sentarte, estás constantemente pensando, me está picando y no te centras. Y encima no te puedes rascar, porque claro, rascarte ahí en público no está bien visto. Exacto. Y de nuevo nos encontramos con que no hay una herramienta que sea inocua, una herramienta que tú puedas utilizar todos los días, que sea hidratante y que te esté aliviando ese picor y que puedas utilizar a diario, porque sí, tenemos ese corticoide que ya hemos hablado de él, pero que al final el corticoide en mucosa, bueno, pues tiene sus limitaciones, no lo puedes estar utilizando todos los
los días y sin embargo Bulbisens, que es la crema que nosotros tenemos, que ha pasado todos los ensayos de seguridad y de eficacia con controles pediátricos y ginecológicos, la puedes utilizar a diario y está ayudando a reconstruir esa zona, a repitelizar esa zona y además te va quitando el picor, que es lo principal que queremos. No, y además vosotros sois, se nota que tenéis, porque yo sé que ellos tienen un equipo multidisciplinar, ¿no? Como un comité asesor de médicos que os van diciendo lo que necesitan, ¿no? Porque tenéis, claro, a la hora de decidir que vais a investigar en la universidad y luego intentar aplicarlo, tenéis como un comité científico médico, ¿no? Que os va diciendo los problemas que tienen en el día a día y que no tienen solución, ¿no? Y me recuerda mucho vuestra formulación de productos, me gusta mucho porque es muy minimalista, que es lo que nos gusta a los dermatólogos, es decir, que tenéis ese principio activo, pues no sé cuál es el de Nocisense o el de Bulbisens exactamente, ahora nos lo recuerdas, cómo se llama, pero luego el resto es como muy simple, ¿no? Es decir, que un excipiente básico que pueda ser aplicado en la mucosa, que no tenga perfumes colorantes, que no tenga cosas innecesarias que no van a producir más que efectos secundarios muchas veces, ¿no? Así es. Mira, cuando la empresa es pequeña, como en nuestro caso, que somos un spin-off de la universidad que es pequeñita, lo que hay que hacer muchas veces es la financiación que tenemos, pues utilizarla de manera inteligente, ¿no? Entonces, el comité asesor científico es súper necesario porque son precisamente lo que nos dicen, oye, es que me vienen un montón de pacientes que están sufriendo por esto. Venga, pues vamos a investigar aquí si el sistema neurosensorial está efectivamente implicado o no. Y así es como nosotros trabajamos. Vamos intentando dar respuestas a condiciones que realmente están suponiendo un problema, porque en el momento en el que nos desacompasamos y ya no vamos de la mano del clínico, ya no tiene sentido que estemos investigando, porque podremos dar soluciones a problemas que no están ocurriendo en la práctica clínica. Entonces, esa multidisciplinaridad tiene que ir siempre muy, muy, muy ligada. Y luego me comentabas el tema de la sencillez de las fórmulas. Así es, nosotros pensamos, ¿qué quiero? Que tenga el neuromodulador antipicor, vale, ¿y qué base tiene que llevar? Una base hidratante. Y pues venga, pues en función de la condición de la que estemos hablando, le ponemos los excipientes que sean necesarios para esa condición en concreto. Comentabas la dermatitis atópica. En el caso de la línea Nocisense, que es la que tenemos para la dermatitis atópica, son pieles muy secas, son pieles con tendencias a eczemas. Entonces necesitamos una crema que sea más tipo pomada, más hidratante. Justo, es que cuando la vi digo, esto es justo lo que pautaría un dermatólogo, tipo, pues muy parecido. Nosotros pautamos mucha vaselina, mucha pomada muy densa, tipo cera también a veces, o sea que me gustó mucho cuando probé el excipiente, que... Eso es, y sin embargo todo lo contrario para una piel que tiene sudoración excesiva, que lo que necesito es algo que se absorba súper rápido, que no forme ningún poting en la piel, porque lo que tengo es una piel muy húmeda que está constantemente transpirando. Entonces, pues venga, pues lo que necesito para que sea una formulación más líquida, más tipo loción o tipo gel en este caso, y así lo hacemos. También porque al final todo lo que tú le metas a la fórmula que no sea... Que no estés seguro de cómo va a interaccionar, al final lo que estás haciendo probablemente es meter cosas que tienen interacciones secundarias y que no estás sabiendo realmente lo que le estás dando a las personas. Ahora está muy de moda y muy bien todo el tema de los ingredientes naturales y los extractos, pero yo cuando hago un extracto muchas veces yo luego no hago un HPLC para saber exactamente qué activos y en qué concentración tiene ese extracto y cómo mezclándolos con otro extracto pueden interaccionar. Claro. ¿No? Entonces, nosotros sí que nos aseguramos lo que llevan las fórmulas que sean lo que necesito para que hagan esa piel. Y como tú muy bien has comentado, intentar no poner nada de otros elementos que puedan ser irritantes, como perfumes o como, colorantes, otras sustancias, claro. Efectivamente, no, totalmente de acuerdo. La verdad es que, o sea, yo creo que es la clave. Y cómo, o sea, me ha gustado mucho este matiz. Desde luego estáis desarrollando, claro, cuando uno piensa en neurodermatología, desde luego que se va al prurito, que se va a esas alteraciones del tacto, efectivamente, pero claro, es verdad, tú lo has dicho, la hiperhidrosis al final también es una alteración neurodermatológica. Estos pacientes que sudan en exceso, y además este sí que es un tema que tenemos, o sea, tenemos muchas estrategias, pero sí que tenemos que combinar muchas veces tratamientos y desde luego no tenemos grandes estrategias tópicas, que entiendo que es lo que estáis intentando desarrollar, ¿no? Más allá de desodorantes y transpirantes, cremas cosméticas que produzcan un descenso en la sudoración, pero completamente diferente a lo que hay, porque lo que hay son sales de aluminio que lo que hacen es bloquear la salida de la glándula sudorípara a la piel. Pero vosotros estáis yéndoos a la base del problema, que es la alteración en esas terminaciones nerviosas que están provocando esa hiperhidrosis, ¿no? Eso es muy novedoso. Así es, sí. Y esto además te tengo que contar que fue una idea loca que tuvimos. Que dijimos, bueno, las personas que tienen sudar es necesario, ¿no? Porque regula la temperatura corporal, esto lo sabemos todo. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen una sudoración excesiva, ¿no? Pues hombre, por un lado está claro que su glándula está trabajando por encima de lo normal, ¿no? Que está generando más sudor, pero por otro lado puede ser que el cuerpo esté mandando la señal de sudar
cuando no haga falta sudar. Es decir, que los termorreceptores que tenemos en la piel se estén activando a temperaturas en las que no es necesario que se activen, ¿no? A temperaturas por debajo de una temperatura a la que tenemos que empezar a sudar. Por lo tanto, aquí lo que hicimos fue combinar dos neuromoduladores, una molécula Botox-like que actúa a nivel de la glándula, y por el otro lado estos inhibidores que te comentaba, estos antagonistas de TRPV1, que es el receptor que se activaba con las temperaturas elevadas, ¿no? Y lo que vimos fue una acción sinérgica, es decir, que la combinación de las dos moléculas, su actividad era superior a la suma de ambas independientemente, ¿no? Esto es lo que se conoce como sinergia. ¡Qué bueno! Y lo que hicimos fue patentarlo, hicimos los ensayos, vimos que efectivamente se reducía la sudoración de media en un 50% y desarrollamos es una crema en forma de gel que se llama Ecrisense y que lo patentamos. Con esto lo que estamos haciendo es no bloquear, o sea, la persona sigue sudando, que esto es importante porque muchas veces hay que trabajar también con la expectativa, ¿no? Sudar es necesario. Y entonces, cuando hay 45 grados en verano, tenemos que sudar porque nuestro cuerpo tiene que termorregularse. Lo que estamos haciendo con el Ecrisense es reducir la sudoración excesiva. Es que en invierno no manches la camisa, es que cuando vas a hacer un examen no te esté chorreando la mano de sudor. Es toda esa sudoración que no obedece a una necesidad fisiológica, la estamos reduciendo porque estamos actuando ahí a nivel de la terminación nerviosa. Qué interesante. Que por cierto, ahora que te escuchaba, Marta, y antes de pasar a la parte más de relación con la mente, que Rosa también tiene mucho que decir en esto, que sé que habéis estado comentando, a mí me interesa también un poco desde un punto de vista ya de curiosidad, y seguro que mucha gente, ya sabes que nos escuchan muchos profesionales sanitarios, y yo creo que escucharte seguro que está haciendo muy inspirador para muchos, ¿no? De ver cómo, a mí por lo menos me inspira mucho vuestra historia, de cómo un grupo de científicos jóvenes, investigadores de la universidad, deciden no solo investigar, sino que decir, bueno, además hacemos esa parte también de empresarios y damos el salto, ¿no?, al mundo de desarrollar, o sea, de la aplicación. No solo nos quedamos en la teoría aquí in vitro de los laboratorios, sino que lo aplicamos, ¿no? Pero claro, desde un punto de vista de finanzas, ¿cómo se hace eso? O sea, no tuvo que ser nada fácil, ¿no? O sea, ¿cómo se puede conseguir? Porque además para desarrollar todo lo que habéis hecho vosotros hace falta mucho dinero. ¿Cómo habéis hecho? ¿Ayudas del gobierno? O sea, ¿cómo se hace? Pues es difícil, ¿eh? Sí. Al principio, todo el mundo tiene que rascarse el bolsillo. Esto es así. Al principio, el equipo fundador, que es el profesor Antonio Ferrer, Asia Fernández, Gregorio, son catedráticos de la universidad. También Antonio Parente, que es el doctor Antonio Parente, que también tiene mucha experiencia en la fundación de startups biotech y farmacéuticas. Pues obviamente todo el equipo de fundadores puso dinero de su bolsillo, un poco de dinero. Y luego lo que sí que nos hemos ido financiando es, pues tanto a través, como tú decías, de ayudas públicas, CDTI, un préstamo buenísima. Ayudas, a veces se llaman ayudas, pero son préstamos. Eso te iba a decir, porque CDTI sé que lo conozco y sé que es ayuda medio préstamo, pero otras son préstamos que tú tienes que devolver y con intereses. Exacto, o sea, sí. El CDTI tiene una parte de subvención, creo que es un 30%, y una parte de préstamo que es el 70%. Lo que pasa es que te dan unas condiciones pues que son muy beneficiosas, ¿no? Con interés cero, tienes una carencia de 3 años. El ENISA sí que también tienes un periodo de carencia, pero luego se vuelve a pagar. Y luego también la Generalitat Valenciana, el IBACE, también hemos ido consiguiendo ayudas para todos los temas de investigación. Wow. Y luego rondas de financiación. De inversores externos, ¿no? Claro, en 2023 hicimos una ronda de financiación. O sea, que podemos invertir ahora mismo, podemos invertir en vuestra startup. Vamos a abrir una ronda, sí. Vamos a abrir una ronda ahora cuando salgan los resultados. Fíjate, porque estamos acabando unos resultados de un estudio muy bonito de OnCapsiSense. Porque nosotros, cuando este estudio que comentaba al principio, que hicimos en varios hospitales de aquí de España, en 5 hospitales. Bueno, no solo de España, habéis hecho estudios internacionales, como hospitales internacionales también, ¿verdad? Este es el que estamos acabando ahora. Nosotros nos planteamos, oye, hemos visto que cuando la gente tiene la neuropatía periférica, tiene estas molestias, bueno, pues que OnCapsiSense les ayuda a mejorarlas. Pero fueron los propios oncólogos que participaron en el estudio primero el que nos dijeron, oye, ¿y si OnCapsiSense también fuese capaz de prevenirla? ¿No? OnCapsiSense, exactamente, ¿qué es? Se usa para la neuropatía periférica, ¿no? Eso este es el que ya, o sea, igual que los otros, están disponibles, ¿no? En farmacias, se pueden comprar también online. Sí, vale. Eso es. Es para ese efecto secundario de la quimioterapia que hablábamos, que son esas molestias en las manos y en los pies en forma de hormigueos, de picores, de entumecimiento. Bueno, pues sabemos que una vez que aparecen, OnCapsiSense en los estadios menos graves, en el 1 o 2, pues les ayuda a las personas a mitigarlo. Los propios oncólogos nos dijeron, ¿qué pasa si pudiera ser preventivo?
formativo, ¿no? Y ahí es cuando empezamos ese ensayo que tú comentabas ahora, internacional, en el que ya participan varios hospitales. O sea, ponerlo antes de que aparezca. O sea, conforme pones el quimio o el inmunomodulador, ponerle ya la crema todos los días para evitar directamente que aparezcan esas molestias tan incapacitantes. Eso es. Ese es el ensayo que ahora en diciembre acabamos el reclutamiento y que ahora en abril, mayo vamos a tener los resultados finales. Que eso no existe, eso no se ha hecho nunca, no existe nada preventivo, porque yo me han preguntado a los oncólogos un montón de veces de, oye, vamos a empezar en este paciente, ¿cómo podemos prevenir? Claro, eso no se puede prevenir de momento. No, de momento no, y nosotros, bueno, esperamos, somos bastante optimistas, la verdad. Tuvimos un primer release de los resultados hace algunos meses que tenía muy buena pinta y ya no puedo, hasta aquí puedo contar porque ya no hemos tenido más, pero claro, ahora cuando tengamos esos resultados que esperemos que sean buenos, abriremos otra ronda de financiación para impulsar esa parte y para montar una buena red comercial y poder impulsar esa parte. O sea que con mucho esfuerzo, buscando financiación por todas partes. Es muy inspirador, me parece, y sobre todo que, bueno, tú en concreto has tenido mucha formación, lo decíamos cuando te presentábamos, has tenido, gracias a Dios te has formado, ¿no?, en este tema, pero la mayoría somos analfabetos financieros en el mundo sanitario, o sea que es muy inspirador que bueno, pues que los sanitarios también digan, oye, pues nosotros no solo vamos a hacer la investigación en el laboratorio in vitro, sino que también vamos a dar el salto y vamos a intentar aplicarlo nosotros, no agencias externas. Pero bueno, pasando un poco a que tenemos aquí a Rosa y la tenemos aquí sin hablar y es una pena. Y yo creo que hay que comentar algo, ¿verdad, Rosa?, sobre la salud mental y un poco todo este tema que estamos hablando de la neuroderma. Sí, es que bueno, ya habéis comentado un montón. Yo estoy aquí encandilada escuchando a Marta, así que no te preocupes, no sufras por mí, que escuchar, ¿no? Escuchando se disfruta mucho. Y bueno, pues la verdad es que en este podcast ya hemos hablado mucho de esta relación bidireccional, ¿no?, entre el sistema nervioso central y nuestra piel. Es decir, el cerebro influye en ella, la modula, la cambia. Y a su vez, pues bueno, pues decimos que la piel sabe lo que está ocurriendo en nuestra mente, ¿no? Hemos comentado en el podcast muchas veces que al final, por hablar de un poco el mediador principal, que es el estrés, pues el estrés puede tanto desencadenar como precipitar o empeorar condiciones dermatológicas, ¿no? La psoriasis, el acné, que serían como ejemplos típicos de cómo cuando estamos más estresados estas empeoran. Y bueno, ¿y qué ocurre? O sea, ¿por qué se produce esto, no? ¿Qué cambios biológicos aparecen? Pues ya sabemos que hay como una serie de, ¿no?, cuando estamos estresados, pues aumenta el cortisol, pero también se liberan neurotransmisores, ¿no? Pues la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, que está tan presente, pero también, bueno, pues en forma ¿cómo se dice?, de inervación directa, ¿no? Porque al final nuestro sistema nervioso periférico llega hasta la pulpa de nuestros dedos. Y bueno, este flujo de cambios de neurotransmisores y moléculas va a cambiar también el estado de nuestra piel, porque va a cambiar su flujo sanguíneo, va a impactar sobre la producción de sebo, la propia respuesta inflamatoria y la sensibilidad al dolor, ¿no?, que tú bien has mencionado. Por ejemplo, la serotonina sabemos que está implicada en la modulación de nuestros estados de ánimo, ¿no? Pero también se ha demostrado que tiene efectos sobre la proliferación celular y la propia cicatrización de la piel. Bueno, eso lo sabéis mejor vosotras y mejor Ana. O sea, que cuando estás contento cicatrizas mejor. Bueno, pedazo de silogismo deductivo que acabo de hacer más malo, pero... Bueno, está claro que mantenerte optimista va a disminuir tus niveles de estrés y va a hacer que cicatrices un poquito mejor. Es verdad que la apreciación y el cambio a lo mejor es un porcentaje de un 10% dependiendo de qué herida estamos hablando, ¿no? Pero está claro que el encontrarnos bien, no solo en las heridas, sino en toda la medicina, ¿no? Ya sabemos que los pacientes se recuperan mejor. Y también la piel pues libera y produce toda una variedad de péptidos, ¿no?, que tienen una función neuronal, entre ellos sustancia P, calcitonina, y que ya podrás explicar tú mejor, Marta. Y las interacciones son complejas, tampoco las conocemos muy bien, pero por poner algún ejemplo concreto, la sustancia P, este neuropéptido, se ha implicado en la transmisión del dolor y en la inflamación de la piel. Y al mismo tiempo también se libera ante el estrés emocional, ¿no? Volviendo un poco a esa bidireccionalidad. También otro péptido opioide, ¿no? Los péptidos opioides son un buen ejemplo de esto. Cuando a nivel mental tenemos un trauma psicológico, sabemos que se produce como una liberación de endorfinas que nos protege, nos disociamos, nos separamos, ¿no? Es como una forma de protegernos del dolor emocional que nos produce esa situación, ¿no? Una vivencia muy traumática, algo que no suceda. Y al mismo tiempo, eso a nivel de trauma mental, pero a nivel de trauma físico ocurre algo similar. Tú te caes, ¿no?, y se produce una liberación de endorfinas inmediata que en ese momento pues te anestesia del dolor, ¿no? Te hace sentir menos dolor. Y bueno, hemos puesto ejemplos también en este podcast, ¿no? Que has mencionado el podcast con Martín Vargas y también con las dos anestesistas del Hospital de la Paz que hablamos justo de estos temas.
Sí, así es. Como tú indicas exactamente, o sea, ¿cuántas veces pasamos una época de estrés y automáticamente después, o incluso mientras está pasando esta época de estrés, tenemos un brote de acné, el que tenga acné, un brote de rosácea, el que tenga rosácea, o un brote de dermatitis atópica, el que tenga dermatitis atópica, que son condiciones que tú tienes ahí, alteraciones que tienes en la piel y que, sin embargo, esa alteración mental lo que está haciendo es transformarse también a través de la señalización por el sistema nervioso periférico en alteraciones de la piel. Y además no hemos mencionado la implicación del sistema inmune. Claro, que estos niveles de estrés elevados al final van a, ¿no? Pues parece que terminan debilitando nuestro sistema inmune y va a hacer que estemos pues más propensos a contraer infecciones, ¿no? Infecciones virales, pero también va a debilitar el estado de nuestra piel. Así es. Es que además lo que tú has comentado antes también muy interesante, y ahora lo enlazo con esto que me comentas ahora del sistema inmune. Fíjate que seguimos investigando en esto muchísimo, pero sí que se ha visto que hay determinados péptidos que actúan como neuromoduladores, como neurosocitosis, determinados péptidos que en función de la vía de señalización por la que estén viajando, por la que estén activando, pueden actuar tanto como proinflamatorios como antiinflamatorios. O sea, que en función de las circunstancias a las que yo esté sometido, circunstancias que pueden ser tanto exógenas como endógenas, o sea, pueden ser circunstancias mentales, el mismo péptido puede tener una actividad dual en la piel. Puede promover esa inflamación o ser antiinflamatorio. Qué bien que pongas este matiz, ¿no? Porque lo que nos da cuenta es de lo complejo que es todo, que a veces lo reducimos un poco, lo explicamos de una manera como muy genérica, pero hay que matizar y eso hace que también sigamos haciendo tanta investigación, ¿no? En este campo, porque esto es como un poco lo que vemos, pero está claro que para terminar de pintar el cuadro todavía nos faltan detalles, ¿no? Así es. Y en la relación del sistema nervioso con el sistema inmune, tú también ten en cuenta, yo pongo a veces un ejemplo, yo me lo llevo mucho a ejemplos porque creo que es la manera a veces más divulgativa, ¿no? Vamos a hablar de que el sistema nervioso y el sistema inmune se tienen una relación muy cercana, ¿no? O sea, se hablan, se comunican el uno con el otro constantemente. Pero vamos a pensar que el sistema nervioso es súper rápido. Bueno, pensamos en las terminaciones nerviosas, en cómo viaja la información en forma, pues como si fuesen esos haces de luz, ¿no? Súper rápidos. Y el sistema inmune es el que va haciendo las cosas un poco más lento. Y el ejemplo que te decía, que yo siempre comento, es cuando te pica una avispa, cuando te pica un insecto. Tú enseguida, aunque no estés mirando, a que no veas lo que te está picando, enseguida notas el picazón. Y eso lo notas porque tu sistema nervioso está detectando las moléculas que el insecto ha depositado en tu dermis o en tu epidermis, ¿no? Tú eso lo detectas enseguida y lo primero que haces es tener esa sensación. A nivel local tenemos esa sensación de picor o de ardor y luego enseguida por la vía parasimpática apartamos la mano. Está implicado el sistema motor. Y entonces tú te miras el dedo, ¿no? Y dices, no me veo nada, o a lo mejor me veo el agujerito que me ha dejado el insecto si es muy grande, ¿no? Pero yo no me veo nada. Estamos hablando en milisegundos se ha producido esa primera respuesta que está mediada por el sistema nervioso. Sin embargo, conforme van pasando los minutos y ya hablamos de órdenes de magnitud, pues de 2 o 3 ceros más, empieza a darse la inflamación, empieza a hincharse, empieza a enrojecerse, empieza a haber dolor, empieza a haber calor, y eso es porque el sistema inmune se está activando más lento, más tarde, y va haciendo pues toda esa reacción de inflamatoria e irritatoria que ocurre cuando nos pica un mosquito. Pero haya habido una comunicación muy cercana y muy rápida que se ha producido desde el sistema nervioso hacia el sistema inmune. Por eso, muchas veces las enfermedades o condiciones de la piel que son típicamente inmunes y que se conocen como autoinmunes, como por ejemplo la psoriasis, también se está viendo ahora que la dermatitis atópica, a veces la rosácea, se tratan con biológicos contra el sistema inmune, y lo que nosotros desde Prospera reivindicamos es, oye, que también hay que tratarlos con neuromoduladores, con sustancias como las que nosotros estamos utilizando, que también hay el papel de iniciación de todo ese proceso inmune puede estar en el sistema nervioso periférico. Y te estaba escuchando, y esto se viene a complementar, ya que has mencionado, ¿no? Hemos mencionado el tema de enfermedades como la psoriasis y el acné, que a su vez, en la vía inversa, ¿no? Las propias preocupaciones o la preocupación y el miedo a que esa condición empeore, o me veo más lesiones, me estreso más, ¿no? O sea, esas propias preocupaciones se convierten en cambios químicos que hacen que pueda empeorar. Bueno, que ya no hemos dicho, pero sí. Un poquito, aquí lo que quería traer a colación es la propia, o sea, es como la pescadilla que se muerde la cola. Así es, como el ciclo del picor, lo que ocurre un poco con el ciclo del picor, ¿no? O sea, yo siento picor,
Entonces, por esa hiperactivación que ocurre en las terminaciones nerviosas, ¿no? Me rasco, al rascarme estoy destrozándome los corneocitos, destrozándome la barrera de la piel, lo que hago es exponer más las terminaciones nerviosas y por lo tanto siento más picor. Luego estoy yo mismo generándome, en ese ciclo del picor, estoy yo mismo generándome más picor. Esto que en adultos a lo mejor nosotros lo podemos entender y dices, bueno, te pica, no te rasques, en niños es imposible, dile a un niño que no se rasque. Es imposible, por eso nosotros también esa línea Nocisen siempre la hemos probado en bebés y en niños pequeños con controles pediátricos, porque sabemos que romper el ciclo del picor en niños es acabar con el picor. Si no acabas con el picor, no vas a acabar con el rascado. Por eso es tan importante, bueno, pues que haya hidratación, que haya todos esos, que haya elementos antioxidantes, pero lo más importante, que separe el picor. Y distinguir por edad, porque está claro que cambia mucho la cosa, qué buen matiz. Por cierto, os escuchaba hablar, digo, no queda nada para que se pongan a investigar cremas para mejorar el estado de ánimo, Rosa, ten cuidado que enseguida cogen y del sistema nervioso periférico a través de la piel, aplicándote una crema para que estés más contento. No les queda nada a estos, que son brillantes. No, pero te estaba escuchando, claro, y no hemos hablado mucho de lo que ya habéis hecho y de lo que habéis desarrollado, pero no hemos hablado un poco del futuro, ¿a dónde va? O sea, ¿hacia dónde estáis? Si se puede decir, que no sé si esto es ya conflicto de intereses, porque supongo que hay otros... Pero supongo que, por ejemplo, no sé si estáis haciendo algo en rosácea o cosas, ¿no? ¿Hacia dónde queréis ir, no? Porque además sé que sois muy innovadores en esto, que siempre vais donde no va nadie. Sí, nos puede la curiosidad, además. Pues tenemos varias líneas de investigación abiertas en distintas fases. Efectivamente, la rosácea es un problema que afecta a muchísimas mujeres adultas y cada vez más. Tenemos una línea de investigación abierta ahí en rosácea que vamos a ver si además también junto con la doctora Eguren hacemos unos ensayos que estamos ahora trabajando en el protocolo que tienen muy buena pinta, pero también seguimos con pacientes oncológicos, trabajando también con la radiodermitis, que muy es bien. consecuencia de la radioterapia. Y luego también, no sé si sabéis que las personas que tienen colestasis, que es una enfermedad del hígado, sí, y se ponen amarillos y con ictericia, pues a veces tienen otro efecto secundario que es el picor en las piernas. Tenemos una línea de investigación en eso, también la neuropatía diabética. No, pero muy bien, porque claro, en rosácea siempre es verdad que en rosácea casi todos los tratamientos que tenemos son para tratar el Demodex, que es ese parásito que sabemos que empeora la rosácea, para el retinoides, para tratar un poco el componente más similar al acné, pero tenemos muy poquitas cosas para esas rosáceas más nerviosas que le llamamos nosotros o que tienen ese componente más, pues que hacen más episodios de flushing, es decir, que seguida se ponen rojos ante problemas emocionales. Ahí tenemos menos, por no decir prácticamente ninguna, tenemos muy poquitas herramientas terapéuticas para eso, o sea que es lo que necesitamos, porque casi todos nos vamos al sistema inmune, claro, en la mayoría de patologías. O sea que me gusta mucho este abordaje nuevo de decir, antes de que el sistema nervioso central, después de que te pique el mosquito, o sea, central periférico, le dé el aviso al inmune, vamos a cortarlo ahí, ¿no? Claro. Vamos a ver si podemos cortarlo. También tenéis que investigar algo para picaduras de mosquitos, que de momento tenemos poca cosa. Hay mucho, pero así que funcione bien. Es que yo utilizo Nocisense Intense, te lo tengo que decir. Además es que es el tubito que tiene 30 mililitros, me dura todo el verano. Es que me lo pongo cuando me pica el mosquito y de verdad no vuelves a notar el picor. Qué bueno, claro, porque nosotros solemos en cuanto ya te han picado, para prevenir la picadura, ya sabéis que hay muchas moléculas, pero claro, una vez te han picado, pues solemos patar corticoide, claro, como siempre. Nosotros siempre al sistema inmune, pero todo es más lento en el sistema inmune. Así que nada, oye, antes de terminar, vamos a hacer unas preguntas rápidas, porque nos habéis mandado un montón de preguntas y algunas muy interesantes. Y es que, por ejemplo, fíjate, nada más decir en Instagram que íbamos a hablar con Marta sobre neurodermatología, todo el mundo se ha ido a preguntar por esos pintalabios, esos gloss que además están desarrollando muchas influencers, que llevan capsicum, que llevan extracto de pimiento para que precisamente produzcan un picor, un ardor y una inflamación de los labios, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Es bueno, es malo? ¿Tú los usarías? Bueno, ni bueno ni malo. Yo no los uso. No sé. No, yo tampoco. Me parece, aparte, que son muy incómodos y que no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, pero al final es lo que estábamos hablando ahora. ¿Qué hace la capsaicina? Activa TRPV1 y por lo tanto lo primero que noto es ese picor. Y automáticamente después la inflamación que viene de la activación del sistema inmune también. Por lo tanto, ¿qué hace la inflamación? Hinchazón. Me hincha los labios. Se me los pone un poco más rojitos porque la inflamación pues siempre tiene eso, ¿no? Hinchazón, calor, picor y a veces dolor también, ¿no? Pues entonces, ¿qué hago? Me pongo el capsicum, me hincha los labios por la inflamación, me pican un poquito y entonces tengo ese efecto, ¿no? de aumento de
de aumento de labios, que es lo que se quiere conseguir ahora que buscan tanto en estética. Claro, pero que esto a largo plazo, no, primero que no tiene sentido, vas a estar sufriendo y que a largo plazo va a tener más problema que beneficio. Que por cierto, una de las preguntas que nos hacían es si había, porque ya sabes que, bueno, yo esto lo he hablado mucho, yo creo que desde que empecé en redes ya empecé a hablar de los estudios que había de toxina botulínica en crema para la hiperhidrosis, es decir, para la sudoración excesiva, que siempre dicen que van a salir y que van a ser efectivos, pero que al final el Botox en crema como tal, pues no existe, pero vosotros tenéis o sea, podríamos decir que lo que vosotros estáis haciendo, que es un péptido Botox-like, sería lo más similar a esto, ¿no? Que podríamos, porque el Botox efectivamente actúa, la toxina botulínica es un neuromodulador que actúa a nivel de terminación nerviosa para inhibir la sudoración, con lo cual hay que inyectarlo, es más incómodo y la gente, pues hay muchos ensayos ya en crema, pero aún no existe comercializado como tal, o sea que lo más similar sería Ecrisense, ¿no? Claro. Sí, así es. Ecrisense contiene también un péptido que es Antonio Ferrer junto a Antonio Parente. Hicieron en los años 90, que es un Botox-like que patentaron y que ha sido muy utilizado como antiarrugas también en el mundo cosmético, y que Ecrisense cuenta con él precisamente para esto, para actuar sobre la glándula endocrina disminuyendo la sudoración. Qué bueno, qué bueno. Oye, por cierto, Marta Canals, que es ginecóloga, que también nos ha dejado una preguntita que dice que qué opinábamos de Bulbisense. Yo creo que qué vais a opinar, si lo habéis desarrollado vosotros, ¿no? Para el prurito de la vulva. Estupendo. Estupendo, claro. Marta. No, funciona muy bien, para el picor funciona muy bien. ¿Qué lleva exactamente Bulbisense? ¿Cómo está formulado? Lleva, entiendo, un excipiente, has dicho en pomada, ¿no? ¿O es más cera. La diferencia entre Bulbisense con Nocisense es que, claro, como es una zona íntima, tampoco quieres estar ahí masajeando un montón de tiempo para que se absorba. Entonces tiene una absorción, a pesar de que es hidratante, tiene una absorción mucho más rápida que Nocisense. Y además que tiene prebióticos, porque al final esos cambios en el pH también lo que están haciendo es que la microbiota de la zona vaginal, que es muy, muy, muy importante, se esté desequilibrando. Entonces tiene el componente neuromodulador para acabar con el picor, tiene prebióticos y luego tiene extracto de caléndula y de aguacate, que se saben que son muy reepitelizantes. Por lo tanto, así es un producto, nosotros le decimos 360, porque está actuando sobre esos 3 factores que suelen estar alterados en las vulvodinias y en la sensibilidad vulvar. Súper bien. Otra pregunta rápida que nos hacen por aquí. Nos preguntaba la gente que escucha el podcast que si hay algún ingrediente natural que pueda ser neuromodulador, es decir, por lo típico, ya sabes que a la gente le encanta ponerse la aloe vera en la piel, pues ellos pueden coger alguna planta, alguna cosa que tengan por casa que a la gente le encanta. Yo ya sabes que estoy totalmente en contra de esto, pero bueno, ¿hay algún ingrediente natural neuromodulador que no conozcamos o que podamos usar? No sé. Muchísimos. ¿Sí? Claro, tú piensas, hablábamos de la capsaicina es natural, están los pimientos picantes. Claro, es verdad. Pero piensa también, por ejemplo, en la menta. La menta activa el mentol, activa un receptor que es TRPM8, que lo que hace es darnos frescor, sensación de frescor. Que este receptor se activa también a temperaturas por debajo de los 4 grados. ¿Qué sentimos? Frescor, cuando tocas la nieve. Entonces, hay muchísimos. También, por ejemplo, la canela. Activa TRPA1. Pero la canela tópica, o sea, aplicada de forma tópica, claro, o tomada. O sea, yo sé que tomo canela todas las mañanas porque me hago un té chai, pero que me sale, no me llega a salir. Entonces, la canela dices que podría tener este efecto. Sí, la canela activa el receptor TRPA1, que es también otro de los receptores de los nociceptores. También la cebolla y el ajo. Es verdad, la cebolla y el ajo, bueno, pues sirven para todo, por el sistema inmune también. Claro, aprovecho para recordaros que ya sabéis que el olor corporal, que mucha gente pregunta por el olor, ya sabéis que hay determinadas moléculas presentes en el ajo y la cebolla, sobre todo en el ajo, que producen un olor muy peculiar, ¿no? Todos sabemos cómo te huelen las manos cuando pelas ajo, pues recordad, y cómo te huele el aliento muchas veces, pues recordad que muchas veces cuando toméis ajo, vuestro olor corporal, vuestra sudoración va a cambiar también, es decir, vais a tener un olor peculiar, ¿no? Con determinados alimentos como la cebolla y el ajo. Bueno, estos ingredientes naturales nos pasa mucho también que se habla para los afrodisíacos, pero ya sabéis que afrodisíacos, ya lo hemos comentado aquí, no hay como tal ninguno que esté demostrado que realmente es afrodisíaco. Lo que sí que hay es lo contrario, ¿verdad? Rosa lo sabe muy bien, el alcohol, cómo nos baja la libido. ¿Qué más? Nos preguntan por aquí si la neurodermatología hace algo en el cerebro, es decir, efectivamente, si aplicando algo en la piel podríamos tener un efecto al final en el cerebro. Esto me ha recordado mucho esta pregunta a la toxina botulínica, que hoy en día ya hay muchos estudios. De hecho, Rosa y yo los presentamos hace un par de años, ¿te acuerdas? En el Congreso de Neuromoduladores estuvimos hablando del transporte axonal retrógrado. De
de cómo cuando tú te inyectas toxina botulínica, por ejemplo, para una espasticidad muscular, pues ya se ha visto que hacen estudios y yo que sé, a los 6 meses de inyectar esa toxina en el músculo, ven que en el músculo no queda toxina botulínica y sin embargo sigue haciendo ese efecto, ¿no? Porque hay un efecto directo desde el cerebro, porque esa toxina botulínica ha llegado en parte al cerebro por transporte axonal retrógrado, que esto ya hay muchos estudios diciendo que no hay que alarmarse por esto, que es completamente normal y que tiene un efecto directo a través del sistema nervioso. No sé si... No, bueno, a ver, lo que está claro es que hay cosas para las que no tenemos como respuestas muy claras, ¿no? Porque también, esto lo hemos contado aquí, mencionábamos cómo al final el dolor que experimentamos cuando es dolor emocional, ¿no? Se activan las mismas regiones cerebrales que cuando experimentamos dolor físico y sin embargo el dolor emocional no se calma con una aspirina. O sea, que hay todavía cuestiones, hay vías compartidas, hay neurotransmisores compartidos, pero hay cosas que pues eso, de momento no hay una crema que cure la depresión. Bueno, tampoco hay un fármaco que cure la depresión, porque para empezar no curamos, el paciente hacemos un proceso de recuperación y las medicaciones pues ayudan en este proceso, ¿no? Pero bueno, te dejo hablar a ti, Marta, sí, que eres la experta. Pregunta, Marta, que nos hemos ido por las ramas, es si tenéis si esto lo tenéis en cuenta, si nos preguntan eso, si hay hay alguna posibilidad de que estimulando ese sistema nervioso periférico al final estemos también estimulando un poco el sistema nervioso central. Claro, nuestras moléculas no actúan sobre el sistema nervioso central porque además durante el diseño nos preocupamos mucho de que actuasen solo a nivel local y de hecho no pasan ni siquiera la sangre, ni hay transmisión sistémica ni nada. Lo que sí es esa luego comunicación que puede haber entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Cuando a ti te deja de picar el dedo, pues obviamente también tu cerebro está recibiendo que ya no te pica para que no te rasques más, ¿sabes? Hay una comunicación, pero no es que la neurodermatología no es que estemos actuando sobre el sistema nervioso central, sobre el cerebro, que a veces la palabra neuro puede llevar a la confusión de que estamos actuando sobre el cerebro y no es así, ¿no? Recordemos que nervios hay por todo el cuerpo, incluido por las vísceras. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay muchas más preguntas, nos ha escrito gente con esclerosis múltiple, nos han preguntado sobre un poco si estos son productos sanitarios, cosméticos, etcétera. No sé si quieres dar alguna pincelada de esto, pero como se nos acaba el tiempo, sobre todo yo quería que nos dijeras, porque probablemente siempre que te hacen una entrevista hay algo que al entrevistador se le olvida, pero que tú sabes que es importante comentar. No sé si nos hemos olvidado de algo, alguna idea principal que tú quieras comentar antes de cerrar. Bueno, nada, agradeceros mucho que me hayáis invitado y bueno, sí que quiero destacar, si te parece, subrayar lo que hacemos nosotros desde Próspera, ¿no? Que ponemos el foco ese en la calidad de vida de las personas, que ponemos, bueno, que sabemos que cada vez vivimos más años, pero queremos acompañar esos años de calidad, que las personas no se preocupen por las molestias que tengan en su piel, por el picor, por el dolor, por esos hormigueos y que lo hacemos pues desde la innovación hecha aquí, en casa, en España, tanto la investigación como la síntesis de los activos como la síntesis de los productos finales que ponemos a la venta o a través de nuestra web o a través de farmacias. No, y sobre todo desde la mismísima Universidad Miguel Hernández, que es que trabajan allí, que cuando hicimos la primera reunión con Marta, ellos están allí y eso yo creo que es muy especial. Así que va, gracias a vosotros, gracias por seguir desarrollando todos estos productos que os recordamos, ya sabéis, o sea, los podéis comprar en todas las farmacias de España. Si vivís en el extranjero, creo que aún no lo pueden comprar más que online, ¿no? Online hacemos envíos a algunas regiones de Europa. Sí. Perfecto, pero que pronto esto va a despegar, esto vais a ser el próximo Inditex. Amancio Ortega va a ser nada pues, al lado de esta pedazo de startup, así que mi más sincera enhorabuena porque yo sé que nos escuchan muchísimos dermatólogos, profesionales sanitarios, ginecólogos, etcétera, y yo creo que conocer de todo esto pues nos ayuda en nuestro día a día, en nuestra práctica clínica diaria, así que espero que vaya más. Muchas gracias por haberte, porque Marta ha venido aquí, ha venido a Madrid para conocernos en persona, la tenemos aquí en Madrid, o sea que ahora la vamos a invitar a merendar, que se lo ha ganado, la pobre que se ha pegado el viajazo, pero nada, que muchas gracias a Encantada, vosotros. Un placer. Y a todos los que nos estáis escuchando, hasta el próximo viernes. Y si os ha gustado este episodio y pensáis que le puede ayudar a más gente y sobre todo para que mucha más gente escuche a Marta y conozca esta iniciativa tan brutal que están haciendo, por favor dejadnos 5 estrellitas en cualquier plataforma donde nos estéis escuchando porque ayuda mucho a que toda esta información de valor que es tan útil para las personas con problemas de piel pues llegue a todo el mundo. Gracias, Marta. Gracias a vosotros.